Hola amigos, fíjense qué impresionante este ejercicio. Es el desafío número 117. Por aquí tenemos números factoriales, tenemos una raíz, también tenemos una tetración y una resta con otra raíz. Impresionante. Como siempre puedes solucionarlo en tu cuaderno y dejarme en los comentarios tu respuesta. Ahora vamos a reducir esto al máximo. Lo primero que tenemos que saber es de los números factoriales. Por aquí tenemos de índice un número factorial. Fíjense que el 2 factorial es igual. Todos los números factoriales son igual al mismo número que tenemos aquí como factorial, multiplicado por los números antecesores positivos y enteros. Entonces, antes del 2, un número positivo y entero sería el 1. Y luego ya no hay más números enteros positivos. Solo llega hasta el 1. Y esto me queda entonces igual a 2 por 1, que esto sería 2. Por lo tanto, esta raíz de aquí es una raíz cuadrada, que si queremos podemos poner el 2, o si no, pues podemos dejarlo sin poner. Ahora, el 4 factorial pues también se aplica la misma propiedad de los factoriales. Entonces se pone el 4 y se va multiplicando por los números antecesores, por 3, por 2 y por 1. Muy bien, tenemos entonces 3 por 4 que es 12, 12 por 2 que es 24 y 24 por 1 que es 24. Perfecto. 4 factorial entonces es 24 y lo anotamos por aquí, 24. Menos, aquí tenemos una tetración, esto pues no es visto muy comúnmente. Ahora entonces tenemos 3, el 2 aquí y esto va a ser igual. ¿Qué quiere decir esta tetración? Que este 2 lo vamos a elevar 3 veces. Entonces me queda 2 elevado a la 2 y este 2 elevado a la 2. Muy bien, entonces ¿qué tenemos por aquí? Primero solucionamos este exponente de aquí. Me queda 2 a la cuarta. Y esto va a ser igual, pues 2 a la cuarta es 2 por 2 por 2 por 2. Serían 2 por 2, 4, por 2, 8 y por 2, 16. Perfecto, entonces por aquí tenemos 16 y menos la raíz cuadrada de 2. Fascinante. Ahora, ¿qué tenemos por aquí? Bueno, pues vamos a restar primero. Tenemos entonces 24 menos 16, eso es 8. Y menos la raíz cuadrada de 2. Perfecto. Ahora, necesitamos que ambas raíces sean raíz cuadradas de 2 para poder sumarlas o restarlas. Entonces, este 8 lo podemos descomponer como 4 por 2, ¿sí? Y menos la raíz cuadrada de 2. Listo. Ahora, esto de aquí podemos pues poner dos raíces, podemos separarlo en dos raíces. La primera raíz va a ser la raíz cuadrada de 4 y la otra raíz va a ser la raíz cuadrada de 2. Menos la raíz cuadrada de 2. Muy bien. Entonces, la raíz cuadrada de 4 pues es 2. Me queda entonces 2 por la raíz cuadrada de 2 menos la raíz cuadrada de 2. Muy bien. Ahora yo les pregunto, si tengo dos veces la raíz cuadrada de 2 y le quito una vez la raíz cuadrada de 2, pues mi solución va a ser entonces una raíz cuadrada de 2. Impresionante, hemos llegado a la solución de nuestro ejercicio. Y fíjense, aprendimos pues de números factoriales, también aprendimos pues la tetración y también aprendimos cómo sacar un factor de una raíz para luego poder sumar pues raíces que son iguales. Fascinante. Déjenme saber en los comentarios si les gustó el video y no olviden de suscribirse y darle un like para que no se pierdan el próximo desafío. Nos veremos en otra ocasión. Chao, chao.